Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Amigo secretario de Finanzas, como siempre, bienvenido a este congreso. El presupuesto de egresos, o más bien el paquete económico que fue entregado el pasado jueves a este congreso, particularmente el presupuesto de egresos, solo reproduce el trato inequitativo, injusto y excluyente que le ha dado la Federación a Zacatecas durante los últimos 3 años. Pero no voy a referirme el día de hoy a rubros específicos del presupuesto. Presupuesto de por sí raquítico, acotado. Dijo la diputada Carlita, la cobija es muy corta, ¿cierto? Nos tapamos la cabeza, se nos ven las tepalcuanas, nos tapamos las tepalcuanas, se nos ve la cabeza. Luego buscan en el diccionario, quiere decir tepalcuanas. Pero no voy a referirme a esos rubros. Hay en el tema presupuestal responsables políticos, conductas políticas que nos han generado este hoyo presupuestal. Y a esas son a las que voy a referirme. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón política de que nos haya castigado sistemáticamente en estos 3 últimos años el caudillo? ¿A qué se debe? ¿Qué desató su ira? Si lo que veíamos en los primeros 3 años del gobierno federal era, en los primeros meses del gobierno federal, era un senador de la República, presidente de la Jucopo, desayunando tamalitos de chipilín y atole champurrado, el Palacio Nacional. Ahora es un senador arrinconado, ninguneado, chochando, demacrado. Le hace falta los tamalitos de chipilín, champurrado. Pero ¿qué provocó el maltrato presupuestal a Zacatecas? 4 entidades federativas, no me dejará mentir el secretario de Finanzas, Trías, Campeche, Guanajuato, Colima y Zacatecas fueron las más lastimadas presupuestalmente. ¿Qué fue lo que provocó este castigo presupuestal? Primero, ¿a qué me meto a una precandidatura presidencial en Morena si sé de antemano que no tengo los arrestos, que no tengo los tamaños suficientes para sostenerme? ¿A qué me meto a una campaña presidencial si sé de antemano que al final voy a arrodillarme, agacharme frente al caudillo? ¿Para qué le mojo la oreja al caudillo? ¿Para qué lo provoco si no voy a sostenerme? Lo que se originó fue este maltrato presupuestal por una calentura política. Pero, segundo, ¿a qué me meto a una precampaña presidencial en Morena si cargo un costal de estiércol en la espalda y sé de antemano que me van a exhibir y voy a ser vulnerable en cualquier momento ante el caudillo? Bastó que colocaran el caudal inmobiliario de la hija de 30 años, hoteles, propiedades, gasolineras, etcétera, para que lo sometieran, para que lo subordinaran. ¿A qué me meto? Sobre todo, ¿a qué meto al Estado? Como lo han hecho irresponsablemente. Por eso el presupuesto que tenemos en Zacatecas no alcanza para las necesidades del Estado.
15 millones al Poder Judicial. Esta sería una buena pregunta. ¿Cómo le van a hacer para el tema de la oralidad ahora con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Pero lo dije, tercero, lo dije desde esa tribuna hace más de un año. Por favor, dejen de estar jugando con el estado de Zacatecas y ya levántenle la mano a Claudia Sheinbaum para que nos quiten el veto presupuestal, porque la indicación ha sido categórica de la Federación: 0 para Zacatecas, 0 apoyos. Esa ha sido la indicación desde la Federación. Al final terminaron levantándole la mano a Claudia Sheinbaum allí en Jerez. Bueno, entonces ¿para qué tanto borchincho? ¿Para qué tanto sainete? ¿Para qué tanta pantomima? Si al final le levantaron la mano, solo se llevaron en medio al estado de Zacatecas. Por eso hablo de que hay responsables políticos de este hoyo presupuestal en que se encuentra Zacatecas. No me digan que 15 millones para el campo adicionales va a resolver el tema de la sequía. Pues claro que no. Hay un castigo y hay responsables. No es lo que está, es lo que está, y es en la exposición de motivos. La exposición de motivos plantean, entre otras cosas, el tema de la sequía. Con ese presupuesto adicional a ese campo, pues, es irrisorio esos incrementos. Pero a propósito de incrementos y de incertidumbres, lo dice la exposición de motivos, secretario, que el tema de la nómina educativa no está en los recursos, más bien en el presupuesto de egresos, va en los recursos extraordinarios, no regularizables, el programa 80, el 080 o 80. Ese programa representa el maiceo a los estados. Cada mes hay que irles a lloriquear, hay que irles a pedir la limosna para que nos den esos recursos. Lo hace muy bien nuestro secretario porque es eficiente, pero los tienen al final de cuentas sometidos a la voluntad política. Los tiene sometido el caudillo a la carta de buena conducta para poder resortar esos recursos. Por eso lo digo, ya dejen de mojarle la oreja al caudillo. Ya, al Estado lo han golpeado y hay responsables. Yo diría, el grado de incertidumbre es alto, es la pregunta, mi secretario, o representa ese tipo de relación un verdadero federalismo. El estarle pidiendo cada mes a la Federación, el día que nos cierren la llave, el día que amanezca de mal humor, entonces sí, va a estrangular al estado de Zacatecas. Por eso, ¿para qué se quieren pasar de listos diputado, con precandidaturas presidenciales? Si al final los tiene sometidos. Hay errores y hay responsables, y eso lo tiene que también entender el estado de Zacatecas. ¿Es cuánto, diputado? Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el secretario de Finanzas para que dé respuesta a las preguntas por un tiempo de 5 minutos. Gracias, diputado presidente, con su permiso. Diputado José Juan Mendoza, muchas gracias. A ver, comentarle con relación a lo de U080. Efectivamente, es nuestra obligación, la ley de disciplina así nos los prevé, nos obliga también nuestra ley de austeridad, disciplina y responsabilidad financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios, y establece que en el paquete económico debemos de mencionar todos los riesgos posibles que pudiésemos tener. Yo creo que la parte de los recursos para el próximo año, por así decirlo, si pudiese dar un porcentaje, en un 95% están asegurados. Si ese sería con relación a la pregunta. Sin embargo, pues sabemos que hay efectos políticos, eso no podemos estar ajenos, y nosotros pudiésemos ser técnicos en la estimación, en la presupuestación, pero sí dependemos de los acuerdos políticos. Y en ese sentido, creo que nos da la tranquilidad, la buena relación, el buen trabajo del señor gobernador, que ha venido obteniendo estos recursos para el Estado. Ya lo repetí, son 300 millones de pesos más, y lo que nos dijeron, diputado, es que se va a repetir en el próximo año. Por eso en el paquete económico pusimos 2.300 millones de pesos. Plasmando, yo consulté yo mismo en la reunión que se tuvo, qué va a pasar por este proceso. No importa, vamos a dejarlo en convenio, vamos a dejar esta parte. ¿Cuál es el posible riesgo a partir del 25, diputado, dependiendo ya de los riesgos?
Por eso mismo tenemos que trabajar en un convenio macro que sea con efectos plurianuales, no como lo tiene, por ejemplo, Michoacán. Michoacán ha tenido sus recursos, es el único estado que le ha llegado bien, sin problemas, sin esforzarse, válgase la expresión, el tema de la nómina de educación. Sin embargo, se vence en el próximo año. Y en ese sentido, pues ya también tendrá que ir al mismo mecanismo como nosotros. Nosotros lo que queremos es algo que quede permanente, y para eso significa varias mesas de trabajo que ya hemos adelantado, control de la nómina. La Secretaría de Educación ha dicho, no queremos nosotros tener más infraestructura para vigilarlos, porque también para ellos significa costo. Les hemos dicho, pues implementemos un sistema integral que ellos puedan visualizar. ¿Para qué están hechos los sistemas? ¿Sí me explico? Que puedan ellos visualizar altas, bajas, cambios, movimientos, etcétera, que van a facilitar indudablemente esta parte. Y de lo otro, pues bueno, yo qué le puedo decir, la parte de asignaciones presupuestarias federales están ahí. Lamentablemente, pues sí, no hemos tenido la fortuna de tener mayores asignaciones. Sin embargo, en otros aspectos, como el apoyo a carreteras, que está asegurando unos 800 millones, avanzamos nada más 200 millones en lo que resta del año por un problema administrativo, sobre todo en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal, que ya nos llegó el cierre federal de Hacienda e imposible tener esos recursos. No dudo que empezando el año, es un compromiso del presidente que hizo con el gobernador, van a llegar como otros conceptos. Yo que quisiera avanzar, le he platicado al señor gobernador lo del fondo minero, por ejemplo. El fondo minero yo creo que sí es importante, que se dedica ahora a la parte de infraestructura educativa, que va en correlación a lo que expuso la diputada Priscila. Tiene que cambiar esta parte de recuperación. Yo creo que, y eso está en manos también de ustedes, de solicitar como una parte de reforma a la ley de coordinación fiscal y a la ley de derechos, porque son derechos adicionales. Y esa parte lo podemos hacer como el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, que está en Campeche, perdón por el vituperio, que su servidor diseñó y realizó en el estado de Campeche, que ahora representa más de 2.500 millones de pesos. Pudiésemos hacer algo parecido. ¿Qué significa también? Es un tema político, usted lo sabe, diputado, porque se necesita el consenso de la mayoría en un presupuesto y que desde origen vaya en una iniciativa, por supuesto. Y eso yo creo que le va a dar la tranquilidad y todavía va a fortalecer lo que yo he dicho, la sostenibilidad financiera, porque tenemos que hacerlo participable. Yo creo que ese es el gran tema, diputado, y que nos pudiese dar también margen para dedicar más a obra, inversión, economía, campo, lo que usted estaba señalando, pudiésemos lograrlo de esa forma. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, secretario. Diputado en tribuna, tiene 3 minutos para su derecho a réplica y concluir. Sí. Qué bueno que menciona el tema del fondo minero, porque al igual que el fondo de extracción de hidrocarburos, comparte la misma naturaleza, la misma justificación. Se trata de dos industrias muy depredadoras, la industria minera y la industria petrolera. ¿Qué razón o qué justificación hubo para quitarnos a nosotros el fondo minero? Que es un mecanismo compensatorio precisamente de estas industrias tan depredadoras en el país. Pero en esa parte, que también fue un trato nada federalista a Zacatecas, el tema de Pemex nos sigue pegando presupuestalmente. A propósito, el Fondo de Extracción de Hidrocarburos. Se dice cae la recaudación federal participable, pero no se dice que cae porque el famoso DUC, el derecho por la utilidad compartida que entrega Pemex, inició con un 60% de contribuciones para el fondo petrolero, ahora ya va en el 30%. Por eso nos afectan a las entidades federativas, por eso estos presupuestos tan raquíticos, como decía, tapamos la cabeza y nos ven las tepalcuanas, no hay manera, la cobija es muy corta, pero sí es un tema, en el tema del DUC y en el tema de la recaudación federal participable, lo que se le sigue quitando de las obligaciones impositivas a Pemex, lo que nos ha pegado a las entidades federativas. Pero bueno, al final de cuentas, el responsable político, uno de ellos, porque son dos, los dos hermanos,
Uno de ellos se lanzó a una precandidatura presidencial que terminó en el ridículo, terminó en una caricatura política. Decía que conocía al caudillo desde hace 25 años o 30 años, por eso el champurrado y los tamalitos chipilín, pero no lo conocía tan bien. Lo que hizo fue picarle la cresta, lo que hizo fue generar el enojo. Quedaron en medio los intereses públicos de Zacatecas. Esto es el reflejo del mal manejo político, de las pifias y las calenturas políticas de un personaje que lastimó a Zacatecas. Es cuanto, señor presidente.